Hola chicos, buenas noches. ¿Me confirman si se escucha, si se ve y si hay algún problema también? Vamos a pasar con esta segunda exposición de la clase de hoy. Me presento, mi nombre es Melanie Cara Aldaves. Actualmente, al igual que mi compañera Milagros, pasamos a lo que es el sexto año de la carrera. Y bueno, en esta oportunidad les traje el tema de dolor dentro de la unidad de semiología general, ¿sí? He estado viendo en la anterior clase que estaban participando, así que me gustaría mucho que así se mantenga en este caso. Si son un poco tímidos, pueden mandarlo por el chat, así que los voy a leer en cualquier momento. Al igual de que si alcanza el tiempo, también vamos respondiendo algunas dudas. Y bueno, comenzamos, ¿no? En este caso, listo. Ya. El temario que les he traído en esta oportunidad, primero tenemos generalidades, que son conceptos básicamente que necesitamos entender bien para poder entender luego la fisiopatología o algunas bases neurofisiológicas y por último, obviamente, la semiología, ¿no? Entonces, por ello, el paso 2 va a ser bases neurofisiológicas, la parte 3 la clasificación, la 4 los mecanismos fisiopatológicos y bueno, terminamos con semiología y un casito clínico que también va ligado a la parte de la semiología, ¿ok? Ya, entonces comenzamos con definiciones en la parte de generalidades. Obviamente primero con lo que es el dolor, ¿no? En este caso les he traído según la definición que nos da la International Association for the Study of Pain, que es la EASP, que vendría a ser básicamente entendiéndose el dolor como una experiencia sensorial y emocional, por eso está en negrita, desagradable, que está asociada o similar a estar asociada a algún daño tisular, que este mismo daño puede ser real o puede ser potencial. Esta definición está, como se dan cuenta, no está limitada, sino está un poco más generalizada porque actualmente se sabe mucho más sobre el dolor y no se queda corto con la definición que antes se manejaba como, por ejemplo, el dolor simplemente nociceptivo, ¿no? Actualmente se tienen nuevos conceptos que vamos a verlo en la clase más adelante, ¿ok? Entonces tenemos que el dolor es esto, pero que el dolor de por sí no es solamente algo que nos va a molestar, por así decirlo, sino tiene funciones importantes fisiológicas, ¿no? Básicamente tiene dos funciones importantes. La primera sería que es una medida de adaptación para evitar que nos dé más daño, ¿no? Por ejemplo, tenemos, no sé, yo estoy cocinando acá unas papitas fritas y de repente me cae aceite, ¿no? Obviamente mi cuerpo lo que va a hacer es va a evitar este daño o bueno, va a evitar que se genere más daño alejando mi mano de repente de la sartén, ¿no? Y esto se llama una respuesta evocada y es básicamente la función que tiene el dolor en nosotros. Por eso muchas veces cuando el cuerpo nos va avisando de que de repente nos estamos teniendo una enfermedad o una enterocolitis o algo y nos está manifestando ese dolor, ¿no? Un ejemplo, por así decirlo. Entonces es una parte vital y fisiológica que nos está dando el dolor. Pero existen otros conceptos, como por ejemplo lo que es la hiperalgesia y la alodinia, que de repente lo han leído por ahí o lo han escuchado, y son un poco parecidos, pero no son lo mismo, y es importante diferenciarlos, ¿ok? La hiperalgesia, como lo vemos en este dibujito, es una respuesta. Desde ahí comenzamos diferente. Es una respuesta exagerada a un estímulo nocivo. O sea, si hay un daño, en el caso del dibujito que les coloqué, es de repente un dolor de cabeza o de repente se golpeó con un pelotazo, recibió un estímulo que le va a hacer daño. Y es una respuesta que de repente a lo que a mí me pasaría, a Pepita le genera demasiado dolor, ¿no? Imaginemos. Ya, eso es una respuesta exagerada, es una hiperalgesia. A diferencia de la alodinia, que es una sensación de dolor, no tenemos una respuesta, es una sensación de dolor ante un estímulo que no haría daño, un estímulo inocuo, o sea, no hay algo que normalmente me haría daño, ¿no? Por ejemplo, no lo sé, de repente me rozo con la ropa de alguien o de repente me estoy peinando y ese simplemente peinar o me cepillan y me genera un dolor, ¿no? Es una sensación para mí, sí, yo siento dolor, pero ese estímulo normalmente no debería de generar un dolor, ¿no? Esa es la diferencia entre la hiperalgesia y la alodinia. Y bueno, les traje un grafiquito que encontré también en un artículo, que es un poco más complejo pero básicamente lo que quiere dar a entender en el gráfico de aquí es que básicamente, por ejemplo, aquí, que es el punto de corte, tenemos lo que vendría a ser el umbral del dolor normal, ¿no? Entonces, lo que está por encima es un umbral ya un poco más exagerado y es por eso que se asocia a la hiperalgesia, ¿no? Generando en la persona, en el paciente, una respuesta exagerada. Pero si está menos de esto y que también es una intensidad menor de estímulo, eh, genera una sensación de dolor, pero ante algo que no debería de hacerle daño, ¿no?
Entonces, por eso es que en esta pequeña parte sombreada es lo que se correspondería a un alodín. En cambio, a partir de aquí, en este nivel, todo lo que estoy marcando con el puntero se debería de referir a un dolor normal, aunque aquí lo señalan esto. Quisiera que se lleven simplemente esto, ¿no? La hiperalgesia como una intensidad mucho más ante un umbral normal y la alodinia ante un umbral que normalmente debería ser menor, ¿no? Y bueno, ello. Ahora, el último concepto importante antes de pasar a la parte de de las bases neurofisiológicas, tenemos los nociceptores, que como su nombre ya nos está spoileando, nos hace mención a receptores, ¿cierto? Pero la palabra más idónea para en este caso serían terminaciones nerviosas, ¿ok? Terminaciones nerviosas, o sea, la parte final de alguna conexión nerviosa que detectan estímulos potencialmente nocivos. O sea, no estoy refiriéndome a específicamente dolor, estoy refiriéndome a algún estímulo, cualquier estímulo, que tiene una alta posibilidad de hacerme daño. Básicamente, eso es la función que tienen los nociceptores. Ahora, esos nociceptores se suelen clasificar, no necesariamente por las fibras que lo componen, sino también por el tipo de estímulos, por el que les comentaba. No solamente hay nociceptores de dolor, sino también entran los de presión, los de temperatura, los de eh, ellos principalmente, ¿no? Entonces, según sus fibras nerviosas que lo componen, que también es una buena clasificación y que en este caso importante de que lo conozcan, tenemos dos fibras que están muy de la mano con el dolor. Tenemos las fibras tipo A y las fibras tipo C. Las tipo A su vez, se subdividen en alfa, en beta y en delta. Las de tipo C solamente son de tipo C. En este caso, las fibras A suelen ser fibras grandes, muy rápidas, siendo la alfa más rápida que la beta y la beta más rápida que la delta, pero la delta junto con la fibra C son las únicas que se encargan de lo que es la percepción del estímulo doloroso. Por eso es que estas dos son las que vamos a hablar más adelante, ¿ok? Listo. Entonces, volviendo a las de tipo A, esas son grandes y mielinizadas, y es por ello, como tienen bastante mielina en la parte del cuerpo, tenemos un dolor rápido, con un inicio rápido y también con muy asociado a lo que es el dolor somático, que más adelante les voy a explicar exactamente en qué clasificación está y a qué se refiere, pero ya váyanselo grabando. Es un dolor rápido, somático, porque está mielinizado. A diferencia de las fibras de tipo C, que suelen ser más pequeñitas, las más pequeñas que existen, y son amielínicas, es decir, que no tienen mielinas o vainas de mielinas en su cuerpo. Es decir, el dolor obviamente no va a saltar rápido como debería de ir, entonces es un dolor lento. Y esto es algo característico en lo que vendría a ser el dolor de tipo visceral, que seguramente lo han escuchado. Ahora, como les estaba comentando, estas tres de aquí que estoy señalando son subtipos de fibras A, ¿no? Pero las que están en rojito son las que están responsables del estímulo doloroso. Pero la delta, por ser algo más mielinizado, obviamente es más rápido que la fibra C. ¿Ok? Listo. Y aquí les he puesto un grafiquito no correspondiente a cómo actuarían los nociceptores, ¿no? Van a llegar al nivel de la médula y luego al nivel central, ¿no? Pero para ello les he traído las bases neurofisiológicas para que lo entiendan un poquito. ¿Ok? Entonces, el concepto que deberían de llevarse es la nocicepción, ¿sí? Que va muy de la mano con los nociceptores. En este caso, la nocicepción vendría a ser una respuesta fisiológica ante un estímulo doloroso. Ahora sí, óyese que es fisiológico, o sea, es algo normal, como les estaba comentando, la función normal que tiene el dolor y que nos ayuda, ¿no? Y ante un estímulo doloroso. Entonces, les voy a traer un casito. Imaginemos que esta persona se llama, no sé, Pepita, y que estaba jugando, no sé, fútbol o vóley y se lesionó el tobillo, ¿no? Entonces, a este nivel está teniendo un estímulo doloroso, ¿ok? Y les vamos a hacer un pequeño zoom para ver cómo está actuando a este nivel, ¿no? Entonces, obviamente, vamos a encontrar a los nociceptores. Estos nociceptores van a percibir este estímulo doloroso y van a liberar ciertas moléculas importantes. No solamente son las que les estoy poniendo aquí, pero estas son las más importantes, ¿ok? Tenemos la sustancia P, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina o también el CGRP, en sus siglas en inglés, y el glutamato. Estas tres son importantes para poder iniciar la cadena de la nocicepción, porque de por sí es un recorrido de 4 pasos, ¿ok? Comenzamos con el primer paso, que sería la transducción. ¿Y por qué he puesto un rayito? Porque básicamente lo que da a entender la transducción es volver un estímulo nocivo en señales eléctricas que luego van a llegar al nivel central, ¿ok? Entonces tenemos una conducción nerviosa aferente, es decir, que se va a dirigir hacia un nivel.
Y en este caso va a actuar lo que sería la primera neurona. Y les he colocado este pequeño esquema que he realizado yo en diferentes niveles, ¿no? Como se dan cuenta, hay una parte que está con línea roja, que vendría a ser toda la primera parte, y luego una azul que les voy a explicar más adelante. A este nivel, que estoy sería la primera neurona, cuyo cuerpo va a estar en la parte, aquí está el nociceptor, ¿no? La parte que son terminaciones nerviosas, ¿verdad? Entonces aquí están los nociceptores que presentarán el dolor, el estímulo doloroso y van a empezar a liberar sustancias. Estas sustancias van a iniciar la transducción y bueno, se comienza la conducción. Esta primera neurona que está ubicada en la parte de la médula espinal, pero específicamente todas sus fibras y su cuerpo va a estar en la asta dorsal y también en el ganglio de la raíz dorsal. Entonces, todo este cuerpito luego va a dar paso a la segunda parte, que es la transmisión. Esa transmisión básicamente va a ser luego de la sinapsis de esta primera neurona con la segunda, que aquí la pueden ver. Esta segunda neurona va a encargarse de llevar esta información hacia la parte central, ¿no? En este caso, luego de la sinapsis, va a ser que cruza, como se ve aquí, la parte de la comisura blanca anterior. Luego de cruzar la comisura blanca anterior va a ir hacia arriba, ¿no? Y por ello es que se habla, bueno, llega a la parte de la médula caudal, le llega al mesencéfalo y llega hasta la parte central, ¿no? En este caso hablamos, es por ello, de un tracto espinotalámico contralateral. ¿Por qué contralateral, Melanie? Porque en este caso obviamente ha cruzado la comisura blanca anterior, ¿cierto? Ya. Entonces, esto va a ascender hasta una parte específica que sería el tálamo. A este nivel hablamos de una vía ascendente. Y bueno, antes de pasar al paso 4, que vendría a ser como el final, tenemos un paso 3 que vendría a caracterizarse por lo que vendría a ser de color azulito, que se llama la modulación, que muchas veces cuando lo van a leer, tal vez lo correcto sería irnos al paso 4, que es la percepción, pero en este caso mencionamos el 3 porque es lo que va a regularlo, ¿no? Hablamos de una regulación de la señal del dolor. En este caso suele darse en 3 niveles. Puede ser en la médula espinal, es decir, esa neurona de color azul, que vendría a regularlo ahí mismo, puede regularlo a nivel del ganglio de la raíz dorsal o en un lugar específico en el que suele ser tomar un papel fundamental a nivel del mesencéfalo, que es la sustancia gris periacueductal. En este caso, donde suele darse, cuando busquen la información seguro la van a encontrar, que es donde se genera esta regulación o esta modulación del dolor. ¿Y cómo se da? Miren, ¿cómo se da? Como ya le habíamos comentado, a nivel del tracto espinotalámico contralateral se da una vía ascendente, pero así como hay una vía que sube y una vía que baja, ¿no? Que vendría a ser la vía descendente. En este caso, va a dar una vía inhibitoria de este dolor, liberando dos grupos de sustancias, ¿no? Lo primero que son péptidos opioides endógenos, que son las endorfinas y las encefalinas principalmente, ¿no? Creo que de las tres la que se suele hablar bastante es la endorfina, ¿no? Ya. Entonces esta, obviamente, junto con otros moduladores como lo que son, por ejemplo, la norepinefrina, la glicina o el ácido gamma aminobutírico, van a ayudar a liberar y a regular ese dolor que está sintiendo. Es por ello que, por ejemplo, cuando hablan de la endorfina, se habla como la hormona o el opioide, péptido opioide de la felicidad, ¿no? Por así decirlo. Entonces, vamos a aliviarlo de esa manera. Pero obviamente vamos a seguir con el paso 4, que vendría a ser de que ya luego de llegar al tálamo, llega a la parte de, como se ve aquí, se conecta, es la misma segunda neurona, pero no se habla en los libros de una tercera neurona, pero para entenderlo un poco más y sea más didáctico les coloqué como una tercera, ¿no? Pero en realidad se habla solamente de dos, y esta ya está, luego de pasar por el tálamo, llega a la parte de la corteza somatosensorial, que es donde se va a dar el cuarto paso, que vendría a ser la percepción. Ahí está, la percepción. Entonces ahí están los 4 pasos. Repasando, será la transducción, la transmisión, la modulación y la percepción. Todos los pasos de la nocicepción. ¿Ok? Ya. Ahora tenemos una clasificación. En la clasificación van a encontrar de repente bibliografía variada, pero lo que se busca, yo les he traído en este caso un poco más sencillo, lo clasificamos de 3 maneras. Primero en la duración, en la intensidad y también en la fisiopatología para que se pueda entender un poco mejor. ¿Ok? Bien, según su duración, de repente es un poco variado el tiempo. Yo sé que al momento de repente en las historias clínicas van a ver el término de agudo, subagudo y crónico, ¿no? En este caso, cuando se habla del dolor, lo que se suele decir, según la misma asociación del dolor que les comenté al inicio, se comenta de 2 tipos, un dolor agudo y un dolor crónico, siendo el crónico uno de más de 3 meses y un agudo menos de 3 meses, ¿ok? Yo sé que más adelante, cuando hablemos de la semiología, de repente podemos añadirle el subagudo,
pero por ahora les voy a comentar de esta manera, ¿ok? Ya. Entonces, el crónico y el agudo. El agudo, que tiene otro nombre como el fisiológico, y acá les voy a explicar por qué, ¿no? Básicamente se le dice agudo fisiológico porque al ser de un corto tiempo, que en algunos libros le hablan no solo menos de 3 meses, sino menos de 2 semanas, en este caso es un dolor que tiene de función que se alarma, ¿no? Está alarmando, te está avisando de que algo está pasando. No es un dolor clásico como lo que acabamos de explicar, un dolor nociceptivo. Por ello tiene un inicio súbito, o sea, es rápido, y también como viene se va rápido, un alivio rápido. Y suelen ser, como es algo de alarma, muy intensos, a diferencia de un dolor crónico que suele ser ya algo asociado a una enfermedad, por ello patológico, o también puede ser algún tipo de cambio que existe fisiopatológicamente a nivel del mismo sistema nociceptivo, ¿no? De repente, no sé, a nivel de la médula o a nivel del mesencéfalo algo falló y es por ello de que estamos presentando un dolor que dure más de 3 meses, ¿no? O una enfermedad. Y es por ello que su alivio suele ser más lento. Y por ello les puse un dolor de repente, este lumbar, ¿no? Que suele presentarse por mucho tiempo. Ahora, habiendo entendido esta parte, tenemos su segunda clasificación, que es según la intensidad. Y para ello se usan dos escalas, que son básicamente lo mismo, solo que en una es una más didáctica y que se suele recomendar en pacientes, de repente, por ejemplo, cuando vayan a provincia o cuando les toque tratar con un adulto mayor, que lo más didáctico de usar y al momento de hacer su historia clínica va a ser mostrarle imágenes, ¿no? Por ejemplo, a mí me regalaron esto en los primeros años, ¿no? Que son, espero que se esté viendo, que es como una reglita y es básicamente lo que les he puesto acá en la PPT. No se ve. Y ahí está. Que va del 0 al 10 también, del 0 al 10, en este caso con caritas, no solamente los números, ¿no? Siendo el 0 el que no tiene dolor para nada, que aquí está de color verde, y el número 10, un dolor que te dice, Dios, no, doctora, no siento nada, me duele demasiado, prefiero que, no sé, o me duermen o me desmayo acá, porque ya no aguanto el dolor, es lo peor que he sentido. Entonces, de esa manera es como también en la siguiente tipo de escala, que es la escala de calificación numérica o la SN en siglas, que también le puedes decir, ¿no? 0 siendo un dolor que no siente, o un 10 siendo el dolor más horrible que ha sentido, o un 5 un moderado, ¿no? Dígame cuál es el que siente, ¿no? Entonces son dos formas de poder comentarle a tu paciente y en esta parte es fundamental tener ese contacto con el paciente y estar seguro de que él está entendiendo lo que le estás diciendo, porque si no puedes poner cualquier otra cosa y no te va a ayudar, ¿no? Para el diagnóstico presuntivo que estás ya pensando desde ahí. Se suele clasificar, como les estaba comentando, en leve, cuando es un 4, moderado cuando es de 4 a 6 y mayor a 6 siendo intenso, ¿no? Y ya, esto va a ir muy de la mano para que luego vayan pensando en qué enfermedad podría ser, ¿no? Y la última clasificación, pero no menos importante, es según su fisiopatología. Según su fisiopatología, seguramente también han visto diferentes conceptos. Normalmente, ya el primero les expliqué, ¿no? Es un dolor nociceptivo, que también se le llama inflamatorio, porque suele ser por respuesta a algún tipo de daño tisular, pero también tenemos el dolor neuropático, y hasta ahí creo que se ha escuchado, ¿no? El dolor neuropático, nociceptivo, o una combinación de los dos, que vendría a ser el dolor mixto. Pero también hay un concepto nuevo que es el que, bueno, buscando fuentes actuales encontré, que es el dolor nociplástico, que luego les voy a explicar un poquito más. Bien, bueno, explicando el dolor nociceptivo, bueno, ya hablamos que es causado por una actividad neural normal en respuesta a algún daño de tejido, ¿no? Básico. Entonces, esto suele estar asociado, por ejemplo, en dolores postoperatorios, en artritis, que es una inflamación articular, un dolor lumbar mecánico, una infección, una isquemia, un traumatismo directamente y lesiones, ¿no? Y ahora, este mismo se subdivide en dos más, que son el dolor somático y el visceral, que vamos a ahondar, sí, más adelante. Y ahora, como contraparte, voy a comentarles antes del mixto el dolor neuropático. Perdón, el dolor neuropático está causado por una lesión o una enfermedad, pero que no ataca a un tejido como tal, sino al sistema nervioso específicamente. Entonces puede ser a nivel del sistema nervioso periférico o al central. Y cuando el paciente llega a consulta y te diga, por ejemplo, no, doctorcito, ¿sabe qué? Yo tengo un dolor en las piernas, un ejemplo, pero ese dolor me quema, siento como si me estuviera ardiendo, o siento como hormigueo a veces, o que me está punzando. En general es una situación muy desagradable y no sé qué es. Entonces tú ya vas pensando, es todo lo que me está relatando, me está diciendo que tiene hincadas, es punzante, que le está ardiendo, es quemante,
Siento como hormigueo, parestesias o en general una disestesia, que básicamente se define como una alteración de la sensibilidad y que el paciente ya siente algo horrible o desagradable, ¿no? Entonces, ya vas pensando en un dolor neuropático. ¿Y dónde lo puedo ver? ¿En qué enfermedades estaría pensando? Deberías de pensar en una neuralgia postherpética, que es básicamente luego de años o meses que tiene la enfermedad recurrente, el paciente suele presentar ese tipo de dolores, puesto que ya se afectó a nivel nervioso, porque saben que el herpes se deposita ahí, ¿no? También tenemos la neuralgia del trigémino, en la compresión de raíces nerviosas, un dolor central o una polineuropatía sensorial. ¿Ok? Ahora, teniendo estos dos conceptos, existe lo que es un dolor mixto, ¿no? Porque en el cuerpo, bueno, en la medicina saben que no solamente es A o B, ¿no? Puede ser un C, en este caso es un dolor mixto en el que no solo tiene un dolor nociceptivo, sino también un dolor neuropático. Entonces coexisten ambos tipos de dolores. ¿Dónde lo podemos ver, Melanie? Lo podemos ver en un dolor por cáncer, muy característico, un herpes zóster, mismo nombre, o una migraña también, ¿no? Entonces estos tres suelen ser conceptos ya muy repasados y espero que lo hayan entendido, ¿no? Ahora, el nuevo concepto que les estoy comentando es el del dolor nociplástico. El dolor nociplástico, que es gracioso y raro, bueno, para mí cuando lo encontré, básicamente es uno nuevo y fue creado principalmente para poder ayudar a poner a un grupo de enfermedades que tienen una nocicepción alterada, pero que no tenemos hasta el momento una evidencia clara de dónde está el daño o la lesión a nivel del sistema somatosensorial. Entonces nos ayuda mucho. Sabemos de que hay un daño, sabemos que el paciente se queja mucho del dolor, muchas veces crónico, pero no sabemos dónde está el daño, no podemos decirle que es a nivel de nervioso, ni tampoco si es algún tejido, no lo sabemos. Entonces entra dentro de esta categoría, por ejemplo, la famosa fibromialgia, el síndrome de dolor regional complejo, o inclusive últimamente el síndrome de intestino irritable, ¿no? Enfermedades a veces funcionales, pero que no sabemos dónde está el daño específicamente. Y por eso se añadió esta categoría que es el dolor nociplástico. ¿Ok? Bien. Ahora, como les comentaba, el dolor nociceptivo o el inflamatorio tiene dos subdivisiones, ¿no? Que vendría a ser el dolor somático y el visceral, que justo estábamos hablando en la parte de las fibras nerviosas, ¿no? Ya. Entonces comenzamos con el visceral. El visceral estar compuesto por fibras predominantes, como les decía, la fibra C, o sea, la amielínica, es decir, las lentas, ¿no? Y es por ello que las características del paciente cuando llegue y tenga un dolor visceral va a ser un dolor vago, un dolor tardío, que está mal localizado, es impreciso. O sea, tú le dices, ¿me puedes señalar dónde le duele, por ejemplo? Y no te va a decir acá, doctor, acá, o no sé, en esta parte. No, te va a decir, toda esta zona me duele, toda esta zona me duele. O sea, es un dolor mal localizado. Suele ser generado por mecanismos como la distensión, principalmente, la isquemia o algún tipo de inflamación. A diferencia, en contraparte de un dolor somático, que en este caso sus fibras predominantes van a ser fibras A delta, que suelen ser más grandes, son más rápidas, porque están... Entonces, aquí las características son diferentes. Tienen un inicio y un fin rápido. Son límites bien localizados, es decir, el paciente sí te va a decir, aquí, aquí, aquí me duele. Bien. Suele ser agudo y punzante. Y los mecanismos generadores son traumatismos, ya sea directo o indirecto, temperaturas extremas, o sea, quemaduras por frío o por calor, y bueno, de por sí algún tipo de inflamación, ¿no? Por eso les coloqué acá a un paciente de repente post un accidente vehicular, ¿no? Y bueno, esas son características que debemos ayudarnos a tener desde ya, ¿no? Por ejemplo, cuando lleguen a gastro y vean, por ejemplo, apendicitis, se van a dar cuenta que es algo característico, tiene una secuencia característica que primero comienza siendo algo visceral, es decir, algo mal localizado, y que luego, cuando ya llega a otra fase, se vuelve algo ya bien localizado, algún dolor somático, y es importante, y creo que ya lo han preguntado bastante. Así que esta parte es importante de repasar, ¿ok? Ya. Para ello también está aquí una esquemita que es lo mismo que les había comentado antes, ¿no? Tenemos lo que es la vía espinotalámica contralateral, ¿no? Aquí tenemos una estructura visceral, en este caso es un riñoncito y acá una estructura de muscular. No, básicamente van a ir por las vías afferentes de la médula espinal, la médula caudal, el mesencéfalo, corteza central. Y luego también tenemos una vía que va regular, que en este caso tiene nombres particulares como la vía catecolaminérgica y la vía serotoninérgica. ¿Ok?
Y básicamente son esto, lo que yo les había comentado, ¿no? Porque son subtipos del nociceptivo. Y ya. Habiendo superado esto, tenemos lo que son los mecanismos fisiopatológicos. Sí, porque son nuevas adaptaciones que se han conocido a lo largo del tiempo, ¿no? Lo normal, como ya lo sabemos, tenemos una sensación dolorosa, luego de esto es una alarma, ¿no? Lo fisiológico, esto pasa luego a ser una identificación de la señal, y luego el paciente reacciona, ¿no? Ay, me dolió, me quemé aquí, ya, no sé, reaccionas si te duele y te evitas el lugar donde te generó la quemación. Entonces, ¿qué pasa si es que eso se empieza a repetir, a repetir, a repetir, a repetir, generando a la larga un dolor crónico? Pero ese dolor crónico que se mantiene, lo que se ha estudiado y lo que se ha encontrado es que este dolor nos genera, nos lleva a una sensibilización, ya sea periférica o central. En este caso hablamos de la periférica. ¿Y por qué está con su warning alert? Porque básicamente esto ya no, lo que les había comentado, ¿no? El dolor lo que tiene como función es darnos una alerta a lo que está pasando y decir, oye, no, hay que tener cuidado con esto. Entonces, cuando se vuelve crónico y nos lleva a una sensibilización periférica, ya carece de una utilidad de protección, ya no nos está protegiendo el organismo. ¿Por qué? Porque se generó una desregularización, generando una sensibilización neuronal, ya sea periférica o central. Y cuando la información llegue, o bueno, ascienda a la parte somatosensorial en el cerebro, la información ya está desproporcionada y no tiene nada que ver con lo que se ha transmitido al sistema, por ejemplo, comparado con alguien que no tiene esto y que es un sistema normal, yo lo voy a sentir un dolor desproporcionado. Y es por eso que muchas veces este tipo de sensibilización periférica explicaría lo que es la neuropatía, ¿no? Por ejemplo, o el dolor neuropático, puesto que es una sensación ya muy exagerada y de características diferentes a lo que vendría a ser un dolor, por ejemplo, nociceptivo, ¿no? Y ya, existe tanto el periférico como el central, pero el central tiene algunas otras características, pero lo que más suelen verse es la sensibilización periférica, ¿ok? Ya. Y bueno, por último, pero obviamente lo más importante, por así decirlo, de esta clase es la semiología. Seguramente muchos ya lo habrán visto, lo que es el famoso, la memotecnia de la Alicia, ¿no? En este caso traje a Alicia de nuevo, con sus siglas, ¿no? Sabemos que la A hace mención a lo que es la antigüedad del dolor. Entonces aquí vamos a ahondar un poquito eh, todo lo que corresponde al inicio. Por ejemplo, la fecha del inicio, la forma del inicio, la evolución y el curso. Si bien es cierto, cuando van a hacer su historia clínica, seguramente en el apartado de enfermedad actual, se comenta esto, ¿no? Se comenta cómo inició la enfermedad, cómo fue su curso, cómo fue su evolución. Pero también es importante, cuando hagan su apartado en el relato clínico o en el relato cronológico, es importante que lo consideren para luego obtener un correcto eh, enfermedad presuntiva. Es idóneo, ¿no? Entonces le preguntas al paciente, ¿cuándo comenzó su dolor, no? Y te va a decir, no, hace como 3 días, o hace un mes, o hace 3 meses, ¿no? Y por eso es que aquí les comento que también es correcto si comentamos como un dolor agudo, como menos de 4 semanas, o agudo de 4 a 12, pero en general sabemos que el crónico sí o sí es más de 3 meses, o 12 semanas, ¿ok? Listo. La forma de inicio puede ser súbito, o sea, de un día para otro, o gradual. Fue comenzando con algo leve y luego hasta un punto en el que ya no soportaste, ¿no? Y la evolución o el curso puede ser progresivo, puede ser intermitente, un día sí, un día no, o estable. Listo, sencillo. Luego la localización puede ser dos, ¿no? O localizado o referido. Obviamente, si te dicen, no, doctor, ¿sabe qué? Me duele. ¿Dónde le duele? Me duele aquí y te señala, localizado. Entonces tú ya estás pensando, estas son fibras de tipo A. Seguramente entonces es un dolor somático. O no, te dice lo contrario y ya piensas en lo visceral, ¿no? Y de eso se trata, que ya vayas pensando en que estás pensando en enfermedades, ¿no? La irradiación básicamente hacia qué zona se va a propagar. Hay que diferenciar en un dolor propagado o alguno que está señalando la progresión de la enfermedad, ¿no? De repente no solamente es un dolor que comenzó aquí y es un dolor clásico, ¿no? Sino de repente está avanzando el dolor, ¿no? Se está generalizando. Hay que tener en cuenta ello también, porque hay algunas enfermedades, como ya lo habrán, o si no la han visto, lo van a ver en gastro, que tienen una específica o se suele dar con bastante frecuencia, que se irradia hacia una sola, ¿no? Por eso es importante esta parte. Entonces le podemos preguntar el dolor si extiende a otro lugar o siente que se está yendo hacia otra parte del cuerpo y que te comente hacia dónde, ¿no? Luego, el carácter o las características de este dolor, importantísimo, y es por eso que está en rojo.
que puede ser un dolor. El paciente te va a decir mil cosas, ¿no? Y lo importante es que tú lo puedas traducir a un término médico, ¿no? Ya sea punzante, lancinante, un dolor constrictivo que me está oprimiendo, te va a decir urente, que se le quema, un dolor cólico, que es como si se les estuviera un dolor tipo cólico. El paciente suele expresarlo tal cual. Un dolor sordo, un dolor gravitativo, etcétera. Hay varios términos que serían buenos que los abonen un poquito más, pero que son muy importantes colocarlos porque, como ya les había dicho, estos van de la mano con una enfermedad específica o de repente ya vas pensando en otra, ¿no? Ahora, entonces lo que le tienes que preguntar, ¿y me puede decir cómo siente ese dolor? O describírmelo en sus propias palabras y ya tú lo traduces, ¿no? En término médico. Luego la intensidad, que ya sabemos que puede ser por medio de la EVA, por las caritas, o puede ser la numeración. Y obviamente tienes que considerar que esto es un dolor subjetivo, ¿no? Del paciente. Para el paciente, de repente, a mí una cortada, no me dolió. Pero para a otro paciente, ay, no, esto sí me duele demasiado. Entonces hay que tener ahí un poco de consideración. Ahí está la escala EVA. Y bueno, por último, pero no menos importante, tenemos atenuación o agravación. Es decir, algún tipo de maniobra que desencadene más dolor en el paciente o una posición antálgica como en el paciente de aquí, que esa posición le ayuda o le alivia el dolor, ¿no? Listo. Ahora, otras preguntas importantes, un factor desencadenante. O sea, al inicio, ¿no? Cuando le preguntas, ¿y cómo comenzó? Y aparte le puedes decir, ¿y qué estaba haciendo? O qué hizo anteriormente, comió algo, de repente fue por un traumatismo, y así te va comentando y tú vas pensando, de repente te dicen, no, yo comí grasa ayer y hace tiempo también me pasó algo parecido, pero no me generó tanto dolor, entonces ahora, esta vez sí me dolió más, ¿no? Entonces es algo parecido. Ah, ok, está bien, tú ya lo vas apuntando, ¿no? Otra pregunta es un síntoma asociado, ¿no? El paciente no te va a llegar solamente, me duele aquí. Muchas veces es un conjunto de varios síntomas, ¿no? Para que haga una enfermedad o un síndrome. Entonces, el paciente suele decir, no, me duele aquí y aparte he estado vomitando, ha sido un vómito bilioso, o bueno, no, de repente no vomitó, solamente sintió náuseas, o de repente tuvo diarrea. Entonces, eso también es importante, ¿no? Que estos dolores van con síntomas asociados a veces. Y ya, eso sería, por así decirlo, como un esquema que les puede ayudar bastante al momento de que lleguen a la parte de la práctica clínica y que espero que lo apliquen bastante, porque nos ayuda mucho, mucho, mucho a nosotros, que en un país en el que no tenemos tantos recursos y que, bueno, los exámenes auxiliares no siempre abundan, entonces nosotros tenemos que abundar en esta parte, ¿ok? Es importante. Y bueno, por último, tenemos un casito clínico que les voy a leer eh, y que quisiera que participen en esta parte. Básicamente les voy a hacer algunas preguntas que hemos visto según lo de Alicia y ahí acabaríamos, ¿ok? Entonces, un paciente masculino, aquí les traje de 45 años, él acude a consulta porque presentó un dolor abdominal que comenzó hace 3 días. O sea, ya van pensando. Refiere que el dolor inició de manera súbita, o sea, de un día para otro, y que está localizado en la región epigástrica y que luego se irradia al cuadrante inferior derecho del abdomen. A ver, si nos voy a ir graficando ya, porque de repente esta parte no, de repente todavía no la manejan bien. Las voy a graficar ya. Primero dice que estuvo en la región epigástrica, ¿no? Entonces vamos a dividir en 9 zonas. Y en la parte epigástrica el gráfico está aquí, ¿no? Y luego te dicen que se irradia al cuadrante inferior derecho. O sea, ya lo divide en cuadrantes. Vamos a dividirlo en cuadrantes. Ya, algo así. Y sería que de aquí se fue a la parte inferior. ¿Ok? Listo. Ahora te dice que describe, le preguntas, ¿no? ¿Cómo estuvo el olor? Y te dice que es como si le hincara el estómago y que es intenso, tanto que es un 8 de 10 para él, ¿no? Y comenta que el dolor empeora al caminar o al toser y mejora un poco al acostarse. Ya. Luego niega episodios previos que se parezcan a estos, es la primera vez que le pasa. Le preguntas por síntomas asociados y te dicen que tuvo náuseas y solamente un episodio de vómito, pero que no fue bilioso y fue antes de comenzar el dolor. En este caso no presenta diarrea, tampoco hematoquesia, que vendría a ser sangre en las heces, y no refiere fiebre hasta el momento. Ya. Hasta ahí, y luego le preguntas, ¿tiene algún antecedente importante? Te dice que no, tampoco tuvo cirugías. En su exploración física, su temperatura está correcta, 37,8. Un abdomen blando, doloroso a la palpación pero profunda.
en el cuadrante inferior derecho, que es justo el que les comentaba. Nos comenta que tiene, bueno, tú al hacer la exploración física le encuentras un signo de Blamberg, que de repente no lo conocen, pero es importantísimo, que es un signo de rebote positivo. Es decir, tú le presionas en esa zona y presenta el dolor, ¿no? Con ruidos intestinales normales, no hay hepatomegalia, es decir, tu hígado está en un tamaño correcto, no lo encuentras de mayor tamaño cuando lo palpas, tampoco encuentras masas palpables. Entonces, la pregunta para todos en general, y que espero que sigan aquí, lo pueden comentar, lo pueden mencionar en el chat, yo los voy a ir leyendo, es cómo clasificarías este dolor en términos de Alicia, o sea, todo lo que comentamos anteriormente. Y específicamente en estos tres, o sea, qué tipo de localización tuvo inicial, cómo fue su evolución, cuál es el tipo, el carácter del dolor que nos está mencionando, y el factor agravante y atenuante. Así que los voy leyendo, los voy escuchando. Por ejemplo, en el tipo A, en la letra A, te dicen cuál es la localización inicial y su evolución. Yo les voy a ayudar con eso. La localización inicial se dio, justo les dice el gráfico, ¿no? En la parte epigástrica, y luego evolucionó, o él nos comenta que se irradió. O sea, ahí estamos describiendo la I de Alicia, que vendría a ser al cuadrante superior derecho, ¿no? Bien, acá hay un comentario. Dice el tipo de dolor, un inicio agudo, sí, correcto. O súbito, ¿cierto? Porque dice que fue en menos de 3 días. Está localizado, está irradiado, sí, se irradia. Bueno, no dice la zona, pero dice que se va a la parte del cuadrante inferior, ¿no? Ajá. Te dicen es un dolor punzante, sí, también lo dice. ¿Por qué? Porque le dice que le hincha el estómago, ¿no? Ahí está. Ya, correcto, muy bien, Guido. Y bueno, es intenso, ¿no? O de un 8 de 6, un 8 de 10, perdón. Correcto. Ujú. Ahora también me comentan, es un dolor localizado, agudo, porque es menos de 3 meses. Lo vamos a dejar ahí, un tipo punzante. Y se agrava, ajá, sus agravantes es porque empieza a caminar, aquí está, ¿no? O al toser también, esos serían los agravantes. Y bueno, mejora, o sea, tiene atenuantes cuando está en reposo o se acuesta. Ujú, correcto. Sí, correcto, chicos. Básicamente eso sería, repasando, tenemos a la de Alicia, que tiene un inicio de 3 días, su tiempo de duración fue súbito y que no nos dice si se mantiene igual, eso sí nos está profundizando, pero ya tenemos eso. La L de la localización, también la tenemos, ya lo comentamos. La irrigación o la irradiación, perdón, también nos comentan que se va a la parte del cuadrante inferior derecho. La intensidad que es 8 de 10. El carácter que es punzante asociado a una inflamación. Agravantes atenuantes ya lo comentamos. Y bueno, eso sería todo, ¿no? Los síntomas también nos comentan las náuseas y los vómitos y estaríamos pensando de repente en una apendicitis, ¿ok? Listo. Eso sería todo por esta oportunidad. Espero que de verdad no haya dudas y si hay, me lo pueden dejar en los comentarios o de repente en el grupo que tenemos entre los alumnos, lo pueden comentar y me lo hacen llegar a mí y yo les contesto a ellos. ¿Está bien? Eso sería todo y no olviden seguirnos por acá que también